Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es la parte de estática, la parte 1. Aquí vamos a ver el equilibrio de una partícula, primera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿de qué se trata la estática? La estática se trata que es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos y de los objetos. Con la estática, eso lo van a ver ustedes en tercer semestre, un poco más avanzado y con un poco más de matemática. Van a ver esta parte, pero por decirlo así, más profundamente. Hoy lo que nos toca, y yo les recomiendo muy fuertemente, que traten de hacer los ejercicios que se pautan al final, con la guía de ejercicio que se envía con este material. Aquí vamos a estudiar mucho lo que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre lo va a estar persiguiendo usted hasta que se gradúen. Entonces, es bueno manejar el diagrama de cuerpo libre y saber de dónde viene y cómo resolver los problemas con diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a empezar con el equilibrio de una partícula. Ahora, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es cuando no se mueve el objeto. Bien, cuando no se mueve el objeto es que no hay cambio en su movimiento. Puede ser que su velocidad sea cero o mantenga su velocidad constante, y no esté rotando. Muy bien, ustedes pueden tener un cuerpo, un objeto que se esté trasladando pero está rotando, entonces no está en equilibrio. O puede ser que esté rotando pero no se esté trasladando, entonces no está en equilibrio. Con esta parte de hoy vamos a ver solamente partículas que no van a rotar, solamente vamos a concentrar toda la fuerza en un solo punto y de ahí haremos el estudio. Después veremos cuando estas fuerzas se aplican a diferentes puntos del cuerpo y el cuerpo empieza a rotar. Entonces vamos a ver la condición para que no exista esa rotación. Fíjense, aquí en este ejemplo no se traslada, pero tampoco hay rotación. Si ustedes ven el punto de apoyo, que está casi en el medio, ese es lo que se llama un apoyo, y la suma de las dos fuerzas que están con las piedras en los extremos sería cero, en conjunto con el apoyo. Eso lo veremos nosotros ya en la última parte de estática, en la parte 2. Y ojalá que a final de semestre hagamos este tipo de mesa. Se le dicen mesas antigravedad. Si ustedes se ponen a ver, está suspendida por hilo. Y es muy fácil, eso es muy fácil. Una vez visto este tema, van a saber la mecánica y la matemática de esa situación. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Si tenemos un conjunto de fuerzas que actúan sobre una partícula, ya hemos estudiado esto ya varias veces. Tenemos, por ejemplo, dos fuerzas y la suma es una resultante. La suma de F1 y F2 es una resultante que sería la suma de todas las fuerzas. Quiere decir que si tengo un conjunto de fuerzas que actúan sobre la partícula, hay una resultante que es la suma de todas las fuerzas. Pero ¿qué pasa si tengo la fuerza y la resultante es cero? Así, el objeto no se mueve. El objeto no se está moviendo. Si la resultante es cero, tenemos que la suma de todas las fuerzas sería cero. Y la resultante es cero. Ahora, ¿qué significa la resultante cero? Vamos a hacer la siguiente definición. Esta está en el BIR, que es: si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Muy bien, quiere decir que no se mueve. Aquí tenemos que la resultante, el rectángulo amarillo, la resultante de la fuerza es cero, y esa condición me dice que la suma de las componentes horizontales y la suma de las componentes verticales tiene que ser cero. Eso es lo que llaman condición de equilibrio mecánico, que la resultante de todas las componentes es cero, tanto en horizontal como vertical. Entonces, si ustedes hacen una estructura, cualquier estructura que ustedes tengan una idea,
si la suma de todas esas fuerzas que están actuando es cero, tanto en horizontal como en vertical, tienen la condición de equilibrio mecánico, sí, que no se va a mover. Otro es, fíjense que tengo un objeto, sobre él están actuando 4 fuerzas, y si, fíjense la condición, si la suma de todas las fuerzas es cero, tanto en horizontal como vertical, el objeto está en equilibrio mecánico, sí, no se va a mover. Entonces a nosotros, y sobre todo ustedes como futuros ingenieros civiles, los edificios no se tienen que mover, se mueven, se caen. Entonces eso quiere decir que el equilibrio mecánico que ustedes están planteando, si se cayó el edificio, estaba mal calculado. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, aquí tengo 4 fuerzas. Tengo 4 fuerzas de la F1, 2, 3 y 4. Y me piden indicar si la partícula se encuentra en equilibrio mecánico. Me pregunto. Se dice indicar si la partícula se encuentra en equilibrio mecánico. Entonces, tiene que cumplir la condición de equilibrio mecánico, que la resultante de toda la fuerza sería 0. Fíjense este diagrama, donde están las fuerzas en el plano XY. ¿Qué tengo que hacer? Buscar los vectores de cada una de las fuerzas. Vamos a empezar con la fuerza 1. Fíjense, solamente tiene 300 libras en la horizontal, lado positivo. La fuerza 2, solamente una fuerza vertical hacia abajo. La fuerza 3, si tiene 2 componentes, menos 100 en horizontal y menos 173,2 en la vertical hacia abajo. Y la fuerza 4, que tiene 2 componentes, una en horizontal y otra en la vertical. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar las 4 fuerzas. Tengo las 4 fuerzas, este método ya lo vimos en el tema pasado. Tengo las 4 fuerzas y busco primero la suma. Fíjense cómo estoy ordenando la fuerza, de manera que todas las horizontales me queden en una sola columna y todas las verticales me queden en una sola columna. Sumo todas las fuerzas, las componentes horizontales, y me da 0. Todavía no cumplo la condición de equilibrio, porque puede ser que se mueva en la vertical, pero cuando sumo las componentes verticales me dice que es 0. Eso quiere decir que cumple ya con la condición de equilibrio mecánico, que la suma de todas las componentes horizontales es 0 y la suma de todas las componentes verticales es 0. El pequeño problema que siempre veo aquí es hacer los vectores. Sí, dado el gráfico, buscar los vectores. Eso tienen que practicarlo, porque eso ustedes, cuando, sobre todo en física 2, se le va a exigir, y en estática cuando está en el tercer semestre se le va a exigir. Entonces, cuando uno de los problemas del equilibrio mecánico, eso lo estudió Newton, buscando de que por qué no se mueven los objetos. Entonces él pensó, por decirlo así, la primera ley, se llama la primera ley de Newton, la ley 1, la ley 1 de movimiento. Eso lo publicó en un libro que se llama Principios Matemáticas de la Filosofía Natural. Este fue el primer libro de física que se hizo. Entonces, en la primera ley me dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerza impresa a cambiar su estado. Eso quiere decir que todo cuerpo siempre va a estar en un estado de reposo, siempre va a estar quieto, a no ser que una fuerza lo obligue a cambiar su reposo. Si un objeto está quieto y ustedes lo quieren mover, tienen que aplicarle una fuerza. Esta es una fuerza, esta ley, desde el punto de vista dinámico, así, con movimiento y con aceleración. Pero desde el punto de vista mecánico, esto está en el BIR, me dice: si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es 0,
la partícula permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante en línea recta. Entonces, ¿qué me dice? Que si la resultante que actúa sobre una partícula es cero, quiere decir que está en equilibrio mecánico. Pero el equilibrio mecánico no quiere decir que no hay fuerza, sino que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es cero. Usted ve un objeto cualquiera, una cama, una silla, usted dice, no hay fuerzas que están actuando sobre él. Sí están actuando. Lo que pasa es que la suma de esa fuerza es cero. Ustedes ven cualquier cosa que esté quieta, está en equilibrio mecánico. Quiere decir que la suma de todas esas fuerzas es cero. La única manera que un cuerpo, un objeto, esté sin fuerza, así que esté en equilibrio mecánico y no existe ninguna fuerza que esté afuera en el espacio. Y todavía, porque hay cierta tendencia de la gravedad. Pero se puede decir que afuera en el espacio, a unos 4.000, 5.000 kilómetros de la Tierra, ya no hay, sí, todavía como 400.000, porque todavía está de la Luna, sobre el 1.000.000 de kilómetros, 2 millones de kilómetros, puede ser que no exista ninguna fuerza. Pero aquí en la Tierra siempre va a haber una fuerza principal, que es la del peso. Bueno, entonces, el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? En la mayor parte de los problemas de ingeniería se deriva de una situación real, ya sea un peso colgando, el semáforo que está colgando también, una persona que sostiene una caja en un plano inclinado o unas personas empujando un carrito. Se derivan de una situación real. Esta situación puede estar representada ya sea por un dibujo o por una figura. Y esto es lo que se llama un diagrama espacial. El diagrama espacial solamente me va a indicar la situación. Y a partir de esa situación, yo tengo que deducir las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. ¿Para qué? Para calcularla. Me interesa, en el caso del semáforo, cuánta fuerza hay en los cables. Me interesa, en el caso del plano inclinado, con cuánta fuerza tiene que sostener la persona la caja. O en la parte de abajo, en la parte de los grupos, cuántas fuerzas, si el equipo rojo actúa, con cuánta fuerza necesita el equipo azul para no mover el carrito. Entonces, eso es el diagrama espacial, es la situación que se va a analizar. Entonces, al observar la figura o la situación, debemos realizar un diagrama en la que se indiquen las fuerzas que actúan sobre el objeto, y así poder hacer los cálculos pertinentes. Tenemos que saber reconocer la fuerza, para eso lo vamos a ver más adelante, cómo reconocer la fuerza. Tenemos que hacer, una vez reconocida la fuerza, como en el primer ejemplo, hacemos la sumatoria de la fuerza. Si la resultante es diferente de 0, se mueve el objeto. Si la resultante es igual a 0, está en reposo. Quiere decir que no se mueve el objeto. Y a nosotros nos interesa que el objeto no se mueva. Entonces, este diagrama, que es el de la mano derecha, es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que pasar de una situación de un dibujo a un diagrama de fuerza. Y a partir del diagrama de fuerza, buscar la condición de equilibrio, que la suma de toda la fuerza sea 0, que la resultante sea 0. Siempre en los problemas, dos fuerzas son desconocidas. Casi todas son desconocidas. Dos fuerzas son desconocidas, sobre todo en física 1. Cuando ustedes ven más adelante en estructura, 6, 7, 10 fuerzas son desconocidas. Pero para eso está el diagrama de cuerpo libre, para saber resolver este tipo de situación. Este es un ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Aquí tienen dos ejemplos de diagrama de cuerpo libre. Desconozco las fuerzas que tienen las cuerdas. Este es otro diagrama de cuerpo libre.
me indica que si tengo el dibujo, aplico el diagrama de cuerpo libre, que es el de la derecha, y si la resultante es diferente de 0, se mueve el objeto. Y si la resultante es igual a 0, está en reposo. Aquí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Fíjense, tengo el equipo rojo y el equipo azul empujando. Vamos a ver el caso de que si la resultante es diferente de 0, se mueve el objeto. Muy bien, se está moviendo el objeto porque la resultante es diferente de 0. Pero si los dos equipos hacen las mismas fuerzas, una para la izquierda y otra para la derecha, quiere decir que está en reposo, no se mueve el objeto. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre se representan en forma de vectores las fuerzas. Tomando en cuenta que el objeto no se mueve, igualamos la suma de toda la fuerza a 0, ya que está en equilibrio mecánico. Con esto ya podemos calcular F1 y F2. Repito, siempre voy de izquierda a derecha, tengo el diagrama o la gráfica o el dibujo que me dan del problema, tengo el diagrama de cuerpo libre que tengo que hacer y tengo las ecuaciones para despejar las incógnitas, ya sea F1, F2, ya sean las dos, pero siempre hay un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar en un diagrama de cuerpo libre es reconocer la fuerza que está actuando sobre el objeto y dibujarlo en el plano XY. La primera fuerza que siempre que vamos a tomar en cuenta es el peso, W, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los objetos o cuerpos. Siempre va a estar dirigido verticalmente hacia abajo. Siempre va a estar verticalmente dirigido hacia abajo, no hacia la izquierda o derecha. Si ustedes cuando vean la situación, la primera fuerza que van a reconocer en el objeto es el peso, y va a ser siempre vertical hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre. Y ese dato siempre lo van a tener, el peso del objeto, a no ser que hay un problema que les mande a calcular el peso del objeto, pero siempre ese dato lo dan. Es el primer dato que nosotros tenemos que tener en el diagrama de cuerpo libre, que es el peso, y siempre es vertical hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo un ejemplo, fíjense, la masa está colgando y el peso siempre va hacia abajo. Aquí tengo el semáforo y siempre va hacia abajo el peso. Aquí tengo esta masa, fíjense, me dan el peso 3 kilonewtons y siempre va hacia abajo. Fíjense, el diagrama con el peso no ha cambiado porque siempre es vertical hacia abajo. Otra es la segunda fuerza que vamos a trabajar, es la tensión, que es la fuerza que ejerce una cuerda o cable sobre un objeto, sobre el objeto. Entonces, la tensión, como toda la fuerza, posee un valor, dirección y sentido. Cuando veamos un cable o un objeto, perdón, un cable o una cuerda que está amarrado a un objeto, la dirección de la cuerda es la dirección de la fuerza. Entonces, la dirección es dada siempre como un ángulo, o se ponen las medidas de la cuerda para calcularlo. Así, cuánto de longitud en vertical tiene y cuánto de longitud en horizontal tiene. En este caso está hacia arriba, pero no necesariamente tiene que estar hacia arriba, puede estar en cualquier dirección. Y siempre la mayoría de los problemas es calcular la tensión de la cuerda. Aquí tengo, fíjense, el problema. La cuerda sostiene la masa de 3 kilonewtons, sí, serían 3000 newtons, y son dos tensiones, que es una de la cuerda AC y otra de la cuerda BC.
Fíjense, donde va la dirección de la cuerda es la dirección de la fuerza. Y fíjense, con las medidas de al lado ya puedo calcular los ángulos. Ese es un problema que ya está resuelto en la guía de ejercicio. Ya puedo calcular los ángulos. Entonces, esto es lo que tienen que practicar con todos los ejercicios que están resueltos. Una guía de ejercicio resuelto y una guía de ejercicio propuesto. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Siempre hay 6 pasos. Siempre. Tienen que reconocerlo y yo les aconsejo hacerlo uno por uno. El primero es reconocer la fuerza que está actuando sobre el objeto en la figura o dibujo o en el diagrama espacial. Hay que reconocerla. Este es peso, esta es la tensión de la cuerda 1, esta es la tensión de la cuerda 2. Hay veces que no es peso, hay veces que solamente son fuerzas externas, sí, son fuerzas F1, F2, F3 y tienen que saberla reconocer. Dibujar los vectores peso y tensión en el plano XY. Y si hay fuerzas externas, también dibujar la fuerza externa. Una fuerza externa es aquella que no es ni tensión ni peso, solamente fuerza. Una fuerza que se le está aplicando al objeto. Y tienen que dibujar los vectores peso, tensión y fuerza externa en el plano XY. La tercera es determinar la dirección de los vectores de tensión. Siempre le da los vectores de tensión, la dirección casi nunca se da. Puede ser que se den el problema. Un ángulo con la vertical o un ángulo con la horizontal. O se dan las medidas para calcularlo. Pero fíjense, la dirección de la cuerda es la misma dirección de la fuerza de tensión de esa cuerda. El cuarto es escribir los vectores de cada fuerza. Cada fuerza tiene que escribirla en forma de vector en componentes horizontal y en componentes verticales, es decir, en las componentes rectangulares. Ustedes escriben. Luego, el quinto paso, plantear las ecuaciones de equilibrio. Tienen que escribir esa fórmula, siempre. La resultante de la suma de toda la fuerza es 0. La sumatoria de las componentes horizontales es 0 y la sumatoria de la componente vertical es 0. Al lado ponen la lista de la fuerza y hacen la suma de las horizontales y la suma de las verticales. Pero en ciertos problemas no le dan los datos. Y esas son las incógnitas, o se les pregunta. Esas son las incógnitas que tienen que despejar. Normalmente es una incógnita, a más tardar son 2 incógnitas con 2 ecuaciones. Para eso está el método de Kramer, las calculadoras lo hacen, no se le va a exigir el método de cómo hacerlo, pero sí es bueno calcular. Las calculadoras, Casio las hacen, también puedes por internet, bájense una aplicación, pero se vale despejar las incógnitas que se les pide. Siempre son 2 o 1. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo y yo les recomiendo, búsquenla, que practiquen estos 6 puntos. De todas maneras, eso está practicado ahí en los ejercicios resueltos y en los ejercicios propuestos que se colocan en la guía. Vamos a hacer esto, fíjense, más sencillo. Es más sencillo. Determine el valor de la tensión del cable que sostiene la masa si ésta tiene un peso de 50 newtons. La situación es una masa que cuelga con una cuerda de un techo. El primer paso es reconocer la fuerza que están actuando sobre el objeto. En la figura de dibujo hay 2: peso que va hacia abajo y la tensión que va hacia arriba. Fíjense, la tensión es la dirección que tiene la cuerda. Peso hacia abajo y tensión hacia arriba. Voy a dibujar los vectores peso y tensión en el plano XY. Tengo el plano XY y voy a dibujar la fuerza en el plano. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Este es mi diagrama de cuerpo libre. A partir de ahí hago los cálculos. El tercero, determinar la dirección de los vectores de tensión. El peso yo sé que va verticalmente hacia abajo y la tensión en este caso va verticalmente
hacia arriba. Y como ya tengo el valor del peso, ya lo puedo notar, pero el valor de la tensión no lo conozco. Como no lo conozco, lo denoto como T. Si cuando no me dan el valor, lo dejo como variable. Así no le pongo un número. Luego, plantear las ecuaciones de equilibrio. Como repito, coloco la ecuación de equilibrio, que la suma de toda la fuerza es 0. Coloco a un lado los vectores y sumo las verticales, perdón, las horizontales y luego las verticales. En este caso no hay componentes en X, así en horizontal, pero sí hay componentes en la vertical. Entonces, a partir de ahí, con la suma de las verticales, puedo despejar la tensión y me da 50 newtons. Si ustedes hacen la suma de la tensión, que es 50 newtons arriba, y el peso 50 newtons hacia abajo, le va a dar 0. Eso quiere decir que está en equilibrio dinámico. Repito, hagan los ejercicios resueltos, practiquen uno a uno. De todas maneras, yo diariamente voy a publicar uno a uno. Ese es para no cargar tanto el video de YouTube de esta presentación. Entonces voy a ir uno a uno comentándolo y lo voy a ir publicando para que ustedes vayan practicándolo. Pero es importante que hagan el diagrama, practiquen el diagrama de cuerpo libre y sobre todo escriban los vectores. ¿Cómo escribir los vectores? Eso de todas maneras, eso ya está practicado. Muy bien, bueno, hasta luego y espero dentro de como de una semana o más de una semana va a haber la evaluación sobre este tema. Sí, traten de hacer un ejercicio diario. De todas maneras, al finalizar los ejercicios comentados que voy a ir publicando un día sí, un día no, o un día o 2 días o cada un día, al final de eso tenemos un pequeño examen sobre la estática de la parte 1 y después viene sobre el equilibrio de rotación.